La actividad de hoy va a consistir en realizar un programa que llene una matriz cuadrada de n por m elementos, no superior a 10 por 10, en un rango de 350 a 1500 y mostrarla por pantalla. Posteriormente van a pasar a un vector A todos los elementos mayores a 1000 y menores a 1250. Y a un vector B el resto de los elementos mostrando ambos por pantalla. Lo que quiero que vean, muchachos, es cómo se manejan la combinación de matrices con vectores, ¿ok? Porque como que veo que no ha quedado muy claro y vamos a hacer examen la semana que entra, ¿ok? Entonces vamos a trabajar. Está en mi clase matrices y mi clase se llama actividad 1. Voy a empezar, voy a importar a Java punto útil punto asterisco punto icon, ¿sale? Porque la voy a utilizar con random. Lo primero que voy a definir va a ser de tipo privado entero una matriz de la cual no conozco el número de filas ni columnas, por eso la voy a dejar solamente declarada, más no inicializada. ¿Ok? Dejen que responda mi eclipse. Ahí está. Dice que quiere que tenga un vector A, ¿ok?, del cual tampoco conozco cuántos elementos tiene, y un vector B que también desconozco el número de elementos que va a tener. Voy a ocupar una variable que se llame contador A para poder controlar el número de elementos que va a tener el vector A para saber el tamaño, y una que se llame contador B para poder controlar el número de elementos del vector B. ¿Sale? Ok, vamos a empezar con mi primer método. Va a ser leer. ¿Qué voy a leer? El número de elementos que va a tener lo que es mi matriz. Como solamente voy a leer aquí, entonces aquí es donde voy a generar mi objeto de tipo datos de una clase que yo ya tengo. obd igual a new datos. Ahí me equivoqué. Ahí está, ¿ok? Y voy a empezar a leer. Voy a preguntar al usuario el número de filas y columnas, pero me está diciendo que no me debo de pasar, que no me debo de pasar de 10 y por lo menos debo de tener una. Voy a abrir un do, ya que es mi estructura más fácil, y le voy a decir que se va a ejecutar mientras una variable que se llame número de filas que no he declarado, y voy a declarar acá arriba nf, nc, número de filas, número de columnas. Ahí va. Mientras nf se va a regresar mientras sea menor a 1 o nc sea menor a 1. Con cualquiera de los dos que sea menor, lo que va a hacer es regresarse, ¿sale? Y además le estoy diciendo que tampoco lo quiero que sea mayor a 10, entonces le vamos a poner dos condiciones. Y nf sea mayor
a 10 o NC sea mayor a 10. Con cualquiera de las dos que no se cumpla, lo que va a hacer es regresar. ¿Ok? Entonces ahora sí le digo, NF es igual a OBD punto entero. Y antes le digo un mensajito que va a decir system.println, dame el número de filas. ¿Sale? Ahí está. Me falta un punto y coma. Voy a copiar. Pego y ahora digo, dame el número de columnas. Y cambio mi variable. ¿Ok? Y ahí estaría controlado. Ya que tengo el número de filas y columnas, entonces ahora sí lo que voy a hacer es inicializar a quién, a mi matriz. Lo voy a hacer aquí para asegurarme que no se me va a olvidar. Le voy a decir mat es igual, acuérdense que ya no le pongo corchetes, porque si le pongo corchetes la estaría redefiniendo, y al redefinirla entonces la hago de ámbito de método, n filas por n columnas. ¿Ok? Y ahí estaría ya mi matriz. Si número de filas es menor a 1 o número de filas es menor a 2 y número de filas es mayor a 10 o es menor a 10, entonces va a salir. ¿Eso está bien? No. No puede ser una porque no se pueden cumplir ambas condiciones, o una u otra. O hace esto o hace el otro. ¿Sale? Es un no. Ya que llegamos, entonces ahora sí le digo public void llenar. ¿Ok? Es una matriz, por lo tanto, es una matriz la que voy a llenar primero. Abro dos for. Mientras es igual a 0 y i sea menor a lo que tenga mat punto len. Y más más. ¿Ok? Abrimos el otro for. Declaramos a j y le inicializamos en 0, mientras j sea menor a lo que tenga mat en la posición i punto de j más más. ¿Ok? Y ahí estoy. Lo voy a llenar con random, entonces no ocupo llaves porque de antemano la única acción que forma parte del for es la que sigue. ¿Ok? Entonces le voy a decir que mat en la posición i, j es igual a un objeto que no he generado, que va a ser random obr igual a new random a obr punto next int. ¿Okay? Y le voy a decir que mi rango va a ser hasta, dijimos que iba a ser hasta 1250, hasta 1500. ¿Okay? Si le digo que hasta 1500, entonces tengo que controlar esto con una estructura repetitiva. Si no, lo que puedo hacer es quitarle el valor inicial, o sea, dije que de 350 a 1500. Si no, lo que podemos hacer es dejarlo hasta 1150 y le voy a sumar los 350. ¿Sale? Para si saca 1, él va a empezar a partir de 0, entonces si saca 1
más 350 serían 351. ¿Ok? Y así estaría. O bien podemos poner lo que es la estructura repetitiva, como a ustedes se les haga más fácil. Si fuera la estructura repetitiva, entonces tendría que abrir aquí un do y decirle que se va a estar regresando. Entonces aquí sería, dijimos 1500, también 501, y acá le diríamos que se estaría regresando mientras lo que tenga mat en su posición I, J sea menor a 350. Si es 1 es menor a 350, si se regresa y lo vuelve a sacar. Entonces, para que considere solamente de 350 a 1500, ¿ok? Y así se estaría regresando. Y ahí estaría lleno ya lo que es mi matriz, ¿ok? Me dice el ejercicio que va a pasar, que quiere que lo muestre. Vamos a hacer el método a mostrar, que todavía es más simple. Public void mostrar. Para mostrar, acuérdense que obvio necesito que mis dos for, ¿sale? Porque es una matriz, por lo tanto tengo que tener los dos for. Al primer for le abro una llave. ¿Por qué? Para que el system.println que ponemos después de que imprime en pantalla lo que tiene la matriz, hago un salto de línea cuando termine de visualizar en pantalla toda la fila 0. Hago un salto y la fila 1 la pongo en la siguiente. Hago un salto, la fila 2 en la siguiente. Por esa razón llevo una llave el primer for nada más, el segundo no, porque lo único que va a hacer es imprimir con un print sin ln lo que tenga mat. Le vamos a decir que pongo unos corchecitos para que se vea bonito. Le vamos a dar un espacio. Lo que tenga mat en la posición I, J, más otra vez le damos un espacio y le ponemos los corches para que vaya poniendo el corchete. Y cuando termine le voy a decir que diagonal invertida N, T, le dé un espacio horizontal para que no me lo ponga todo amontonado, ¿sale? Este forma parte de este for y ahí va a estar. Cuando J llegue a su valor máximo, entonces lo que va a hacer es venirse acá. Pero antes de que se vaya, le voy a decir que dé un salto de línea, ¿ok? Y se fijan, lo pone al nivel de este for, porque ya no forma parte de este for, ya forma parte del primer for. Por eso la llave aquí y aquí, para decirme que el salto de línea lo va a dar hasta que termine de ejecutar este for que está aquí, ¿ok? Ya leí el número de elementos, ya llené la matriz y ya mostré. Ahora lo que necesito saber es cuántos elementos, dice el ejercicio, que a un vector A va a pasar los elementos que estén en la posición o que sean mayores a 1000 y menores a 1250, ese es mi rango, y el resto los va a pasar a un vector B. Pero como el vector A y el vector B todavía no tienen una inicialización, es decir, están cerrados, todavía no abren su abanico, necesito determinar cuántos de ellos están dentro de ese rango para saber de qué tamaño ocupó el vector A y de qué tamaño el vector B. Entonces le vamos a poner public void tamaño. Lo vamos a hacer en un método aparte para que no se me vayan a hacer bolas. Obviamente la matriz ocupa los dos for, es una matriz, filas, columnas, abro los dos for, ¿ok? Y le vamos a abrir una llave al primer for porque vamos a manejar lo que es un if. ¿Cómo sé cuántos son o están en el rango de 1000 a 1250? Verificando elemento por elemento cuántos de ellos son. Cada elemento que sea mayor a 1000 y menor a 150 lo voy a ir contando en contador A. Y si no, en contador B, para poder saber cuántos están en el rango y cuántos no, y poder determinar el tamaño del vector A y del vector B. Y le voy a preguntar si lo que tiene mat en la posición I, J es mayor a 1000 y
lo que tiene mat en la posición I, coma J es menor a 1250, si sí, entonces a contador A lo vas a incrementar. Tenía 0, ahora tiene 1. Si no, quiere decir que no estás en el rango, entonces a contador B, increméntalo. ¿Ok? Eso quiere decir que va a contar cuántos están en rango de 1000 y 1250. ¿Y quién va a tener ese valor? Contador A. Todos los que no estén en ese rango los va a mandar a contar en contador B. Por lo tanto, cuando termine de recorrer toda la matriz, yo voy a saber cuántos están en el rango de A y cuántos en el rango de B. Por lo tanto, ahora sí me salgo de los for. Ahora sí le voy a decir A es igual a new int. ¿Y cuántos elementos tiene? Lo que tiene contador A. Y B es igual a new, que es mi vector, int. ¿Y cuántos elementos tiene? Lo que tiene contador B. ¿Sale? Y ahí están ya mis dos vectores inicializados. Ahora lo que voy a hacer es el mismo proceso, pero ahora en lugar de ir incrementando a contador A, le voy a ir pasando el valor de la matriz. Y al vector B, al vector A y al vector B, lo que tenga la matriz si no está en el rango. Ojo, porque todos tuvieron errores en eso. I y J solamente llegan hasta la última posición de la fila y la columna en la matriz. Si mi matriz es de 5 por 5, el último valor que va a adquirir I y J va a ser 5. Y si mi vector tiene 40 posiciones, o 5 por 5, 25 elementos, entonces mi vector A solamente va a llegar a la posición 5 y se va a volver a regresar. Por eso siempre les aparece solamente los últimos elementos de la matriz, porque cada vez que se regresa al for de J, él vuelve a sobreescribir en el vector el nuevo valor de la fila en la que va, con la combinación de cada columna. Entonces estos necesitan manejar una variable que los vaya moviendo a través del vector completamente distinta. Imagínense que yo le doy una matriz de 10 por 10. 10 por 10 son 100 elementos. Pero la última posición de mi matriz es la 9,9. Quiere decir que I y J llegan a 9,9. Y si de esos 100 elementos, 50 están en el rango de 1000 a 1250, jamás va a pasar de la posición 9. Entonces, cada vez que se regresa, él vuelve a sobreescribir en la posición 0, 1, 2, 3 hasta la 9. Se vuelve a incrementar I y se inicializa en 0J. Entonces, él vuelve otra vez. Por eso se corre el riesgo que solamente guarde la última fila o la primer columna. Entonces hay que tener cuidado con eso, por favor. Cuando trabajo con matrices y combinación de vectores, cada uno de ellos debe de manejar su propio valor subíndice para que se pueda mover a lo largo de toda la matriz. ¿Ok? Entonces vamos a hacer el método que llena los vectores. ¿Ok? Ponemos public void llenar. Ahí está. Ya tenemos un llenar, entonces le ponemos llenar vec. ¿Sale? Y obviamente ocupo los dos for. Me tengo que mover a lo largo de la matriz. Y va a ser exactamente la misma condición que tengo arriba, muchachos. La misma, sin ninguna diferencia. ¿Ok? La única diferencia que va a haber es que no va a manejar a contador A y contador B. Tengo que almacenar el vector A y vector B, ¿ok? Pero vector A y vector B necesito que tengan una propia variable subíndice. Entonces, como solamente la voy a ocupar aquí, voy a declarar de tipo entero una variable contador A y la voy a inicializar en 0 y una variable contador B, CA y CB. Y las vamos a inicializar en 0, que es la primera posición que tienen los vectores. ¿Ok? Ahora, si lo que tiene más de la posición IJ es mayor a 1000 y lo que tiene más la posición IJ es menor a 1200, lo voy a pasar al vector A. ¿Pero en qué posición voy a almacenar? En CA. ¿Ok? Que es la posición 0 que trae. Y va a ser igual a lo que tiene mat en la posición I, J. ¿Ok?
Y ahí estaría ya el primer valor, pero que necesito ir incrementando dentro del if si la condición es verdadera. Por lo tanto, abro una llave aquí y la cierro acá para decirle que las dos líneas que están dentro del if forman parte de él si la condición me da verdadero. Y le digo sea más. ¿Por qué? Para que cuando se regrese, el siguiente elemento que está en el rango lo va a almacenar en la siguiente posición, que sería la posición número 1. Y ahí se va a estar. Si no está en el rango, abro una llave, que también ocupo 2, entonces le voy a decir que el vector B, pero en la posición CB, que es la posición 0, es igual a mat en la posición I, J. Y voy a incrementar a CB en 1 para que cuando encuentre otro elemento que no esté en el rango y se venga al else, lo ponga en la siguiente posición. Y ahí estaría mi método. Si se fijan, Ma tiene que manejar su propio valor, es subíndice IJ, pero los vectores manejan variables completamente distintas porque ellos no tienen nada más el 5, 6, 7 o el valor hasta donde llega IJ. Ellos pueden tener más elementos. Si mi matriz es de 10 por 10, voy a tener 10 por 10, 100 elementos en la matriz. Si es de 5 por 5, voy a tener 25 elementos. ¿Okay? Entonces necesito que este maneje valores completamente distintos. ¿A quién? A IJ, porque si no, no me muevo solamente de ciertas posiciones siempre. ¿Ok? Ahí estaría. Entonces ahora lo que vamos a hacer es mostrar los dos vectores. Como recomendación les digo, siempre háganme un método para cada acción, por favor. Public. Voy a mostrar vector. Son vectores, solamente ocupo un for de tipo entero y igual a 0, mientras sí sea menor a quién, a CA, que es la que tiene el número de elementos, y si no, a lo que tiene mi vector A punto length de I más. ¿Okay? Le doy un enter y le digo system.out.println y le digo que imprima. Abro un corchecito para que se me vea bonito. Y le digo que me ponga un corchete, le doy un espacio, más lo que tenga el vector A en la posición I. ¿Por qué la I? Porque es lo que está manejando el for. Que puede ser I, puede ser sea lo que ustedes quieran, pero yo voy a manejar I sin ningún problema. ¿Okay? Para que no hacernos bolas. Y le damos un espacio y le ponemos otra vez la llavecita. Diagonal invertida T. ¿Okay? Le damos enter, no le pongo ninguna llave porque lo único que forma parte del for es este de aquí. Y no es println porque entonces me lo va a mostrar en cada línea, es print. Cuando salga del for, que ya imprime todo el vector, le voy a dar un system.out.println para que me haga un salto de línea y en la parte de abajo me ponga el siguiente vector. ¿Okay? Ahí está. Voy a copiar exactamente lo mismo, pero ahora en lugar de vector A voy a referenciarme a mi vector B. ¿Sale? Es la misma I, no hay problema, la estoy inicializando en 0, es un for, se va a ir hasta que, desde que I es igual a 0 hasta que I sea menor al número de elementos que tenga el vector. Y ahí estaría mostrando los dos vectores. ¿Okay? Ahora lo que voy a hacer es hacer el método main para mandar llamar lo que son los métodos. Dejen que reaccione. Ahí está. Generamos un objeto a partir de mi clase que se llama actividad 1 obj igual a new actividad 1. ¿Sale?
mi primer método, obj punto leer, después obj punto llenar, después obj punto mostrar, obj punto, ¿qué le pusimos? Llenar back, no, creo que no es llenar back, a ver, tamaño, ahora sí, obj punto llenar back y obj punto mostrar back, ¿vale? Ahí está. Entonces ahora lo que vamos a hacer es correr el programita a ver si me funciona lo del llenado con esa condición. No puse los arrays porque me aseguré de que no me equivoqué, pero ustedes si los quieren poner no hay ningún problema, los pueden poner, ¿ok? Dice dame número de filas, si le digo 0,0 me vuelve a regresar, si le digo 11,11 me vuelve a regresar, le voy de 5,5 y ahí está. Bueno, sale todo desacomodado, esto lo acomodamos, ¿ok? Ahí está, 1, 2, 3, 4, 5 y aquí está mi primer vector, ¿ok? Todos los elementos que están en cierto rango los pasa ahí. De la posición, ahora vamos a checar, vamos a quitarle tantos espacios, vamos a quitar estos que los diagonal invertida T, que al cabo le estamos poniendo los corchetitos para que no se vea feo. ¿Ya? También para que lo ponga mejor todo así, ¿sale? Entre 1000 y 1250 lo volvemos a correr. Número de filas 5,5, ahí está, 1, 2, 3, 4, 5,5. Mi primer vector tiene todos los elementos que están entre la posición, entre el valor de 100 a 250 y este tiene todo el resto, perdón, de 1000 a 1250 y este tiene todo el resto de los elementos. Se fijan como cuando contamos o cuando terminamos el tamaño de los vectores, solamente generamos los espacios que necesitaba, no más. ¿Okay? Por eso entraba y contaba, ¿vale? Y ahí estaría. Y así es como se maneja esta parte, muchachos. Si yo lo que quisiera es invertir mi vector y mostrarlo, o mi matriz, vamos a mostrar la matriz, pero de manera inversa. ¿Cómo lo haría? Fíjense que era el trabajo que era de ayer. Public void matriz, vamos a poner inversa, ¿sale? Para yo mostrar mi matriz de manera inversa, obviamente ocupo los dos for, ¿ok? Me voy a traer los dos for. Está. Voy a abrir una llave el primero, la quito en este. Y lo que voy a hacer es lo siguiente, le voy a decir que i va a ser igual a lo que tenga mat.length menos 1. ¿Por qué menos 1? Porque acuérdense que mat.length me da el número de elementos. Si es de 5 por 5, él me va a dar 5. Y yo no puedo llegar hasta la posición 5. Voy de la posición 0 hasta la n menos 1. Por eso digo que y es igual a lo que tiene mat la posición length menos 1. Pero ¿hasta dónde quiero llegar? Hasta, desde que y es igual a mat.length menos 1 hasta que i sea menor, perdón, mientras i sea mayor o igual a 0, ¿sale? De i menos menos. ¿Por qué mayor o igual a 0?
porque va a empezar del último elemento. 4, regresa y se decrementa. 3, regresa y se decrementa. 2, regresa y se decrementa. 1, regresa y se decrementa hasta 0. Va a valer luego menos 1. Menos 1 es mayor o igual a 0. No, entonces ya es cuando se sale. ¿Ok? Ahí es donde muchos también tuvieron problemas, porque sería desde el último elemento hasta la primera posición que tenga como fila o como columna. ¿Ok? Igual J, mientras sea mayor o igual. Aquí sí es mayor o igual y no se está saliendo. De J punto, perdón, mientras J sea igual a max en la posición I menos 1. J es igual a max. Déjenme ver que tengo aquí más. Me falta el punto length. Punto length menos 1. ¿Okay? De J menos menos. Y ahora sí le digo system.out.print lo que tiene más en la posición I. No le voy a poner este corchetito nada más para que vean la diferencia. Solamente le vamos a agregar 2 espacios. ¿Ok? Ahí está. Y ahora le decimos system.out.println para que me dé un espacio. Entonces, se fijan, ya estoy en la posición, si es de 5 por 5, en la posición 4 y 4. Por lo tanto, va a imprimir el último elemento. Decrementa. Ahora 3, imprime el último elemento. Pero el último lo va a imprimir en el primer elemento. Ahorita se van a dar cuenta. Lo vamos a llamar. Lo que les recomiendo, muchachos, es por favor que le vayan haciendo una corrida de escritorio, porque no le hacen corrida y por esa razón luego no entienden cómo funciona. Lo corremos. Me dice dame el número, voy a decir 4 para que no se me haga muy grande. Ahí está, mira, 4 por 4. Primero otra parte acá que la de ahí está. Bueno, está, bueno, vamos, me falta un print antes de este, porque dejo en la misma línea el from. Pues de 4 por 4 está. Ahí está mi matriz. Sale de 4 por 4. Este es mi vector A y este es mi vector B. ¿Sale? Están bien. Mi matriz lo que está haciendo es que el último elemento me lo está imprimiendo en la primera. El siguiente, esta es la del 0, 0, este es el 3,3, el 3,2, el 3,1 y el 3,0. Y el 1, 1, el 0, 0, perdón, me lo está imprimiendo en la 3,3. ¿Ok? Acuérdense que 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 3,3. Y así lo imprimió a la inversa. Lo que ustedes iban a hacer en su trabajo era esto, mandarlo a un vector, pero este elemento iba a ser el primero del vector, este el segundo, este el tercero, este el cuarto, este el quinto, y así hasta llegar al primer elemento que era el último del vector, y lo iban a mostrar. Y muchos lo que me hacían era que me mostraban el vector, pero de manera inversa, como yo lo acabo de hacer ahorita. Entonces era pasarlo a un vector. ¿Sale? Entonces ahí ya vimos varias cosas. Ya llenamos un vector, una matriz, con elementos solamente que estén entre un rango de 1 y 10. Con un rango de 350 a 1500, lo mostramos en pantalla. Llenamos dos vectores, pero antes de llenarlos primero determinamos el tamaño que iba a tener cada vector.
y luego los llenamos con elementos de la matriz. El primero que tuviera un rango, que estuvieran en el rango de 1000 a 1250, y el segundo con todos los elementos restantes. Como combino matrices con vectores, no puedo trabajar los vectores con mi IJ, porque IJ solamente van a llegar hasta la última posición de la fila o la columna de la matriz, y el vector va a tener siempre más de ese número de elementos. Entonces él ocupa su propia variable, subíndice, que lo vaya moviendo. ¿Okay? Entonces siempre hay que determinar cuántos elementos voy a almacenar dentro del vector y luego realizo la operación, lo que tengo que hacer para llenarlo. Mostramos los vectores, ¿okay? Y luego imprimimos una matriz de manera inversa. Si quiero imprimir un vector de manera inversa sería lo mismo, mientras i sea menor a b.length o b.length de i mayor o igual a 0, porque es hasta donde va a llegar, y menos menos, imprimiría el vector de atrás hacia delante. Así que lo primero que iría sería el último elemento y sea sucesivamente. ¿Okay? Su actividad de hoy va a ser que hagan este ejercicio en su computadora y me lo envíen a mí antes de las 6, además de la corrida de escritorio que se genera aquí. Pero también quiero que me le hagan corrida en su libreta, ¿ok? Con el tamaño que ustedes consideren, pero quiero que hagan la corrida en su libreta para asegurarme de que realmente están entendiendo cómo funcionan las matrices combinadas con vectores. ¿Ok? Eso sería todo lo que veríamos hoy.